Hola a todos los espectadores, bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Hola, ¿cómo va todo? Bien, todavía vivos. Ha sido una semana bien Sí, turbulenta, ¿no? y vamos a hablar al respecto. ¿Puedes abrir con una oración? Nuestro amante Padre Celestial, hay tantos problemas en el mundo hoy que claman por nuestra atención, pero tenemos un mensaje específico y el tiempo para presentar ese mensaje se está yendo lentamente. Y Señor, sentimos la urgencia de dar este mensaje, de modo que la gente pueda estar advertida acerca de lo que se viene a la tierra. A medida que hablamos de esto, te ruego que estés con nosotros, que nos acompañes en nuestras deliberaciones, que nos des claridad de mente, que a través de tu Santo Espíritu nos ilumines y a aquellos también que nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Bien, parece que alborotaste una avispas con la presentación pasada. Un nervio, sí. Y tuvimos una oleada de comentarios y gente tratando de decir algo que creen que dijiste, malentendiendo, poniendo a veces palabras en tu boca y a veces torciendo lo que dijiste. ¿Podrías brevemente explicarnos de qué se trata esa charla antes de empezar el estudio? ¿Qué es esa charla? ¿Es este el fin? La charla el fin, tiene dos componentes. Uno es en qué punto estamos del tiempo de acuerdo a las señales. Eso es una porción independiente, cuyo objetivo es mostrar lo cerca que estamos. He hablado con tanta gente, y tantos incluso dentro de la iglesia dicen, el Señor viene, pero no puede estar tan cerca. Hay muchas cosas que deben suceder. Pero nosotros no creemos que la venida del Señor vaya a ser dentro de 100 años o 200 años o 1000 años quizá. Eso no lo sabemos. Hay gente que dice que las profecías, por ejemplo, de Apocalipsis 13, que esas profecías son condicionales y que los sistemas discutidos en estas profecías no son los mismos que eran antes. Han cambiado, de modo que pueden que estas cosas nunca pasen. Cuando veo que las señales se van a cumplir, siento la urgencia de decirle a la gente, despierten, el tiempo se acerca. Entonces ellos dicen que faltan mucho tiempo. Después de todo, el evangelio tiene que ir a todo el mundo. ¿Cómo se alcanza a todo el mundo? ¿No? Hoy en día puede lograrse a través de las comunicaciones que tenemos, de modo que mi objetivo es mostrar la urgencia del asunto. La segunda porción lidió con la gran semana de tiempo y las creencias de los pioneros. Eso, pues por supuesto, es parte de la profecía. Y tiene un tiempo específico, el cual es 6000 años para este mundo y otros 1000 años para el milenio. Pero ese no es tiempo profético. Y podemos hablar de eso. Y hay una fecha. Pero podemos discutir eso al continuar. Entonces mi objetivo es hablar acerca de la proximidad del tiempo. No sé cuántas veces dije en la charla, no estoy dando una fecha específica e incluso si uno calcular un tiempo específico, este puede ser alargado o acortado. Nunca di una fecha en específica, pero mi crimen fue tener una fecha. Si miramos los 6000 años entonces, claro, es posible llegar a una fecha en específico. Pero eso no quiere decir que en esa fecha va a suceder el fin, pues puede ser acortado o el Señor puede posponerlo. Su venida
sea que venga en el primero, segundo o tercer turno, eso no me concierne a mí. Y el tiempo que dijiste no es para la venida de Jesús. No, ese es el tiempo al que se llega con los cálculos. Hablemos de hecho al respecto. Sí, podemos discutir eso. Y sería maravilloso si los espectadores miraran esto con nosotros. No queremos forzar estas ideas, esta información que tienes. Absolutamente. Y nadie tiene por qué creer en la semana cósmica. Nadie está obligado a creer en nada, ya que tenemos libre albedrío, ¿no? Pero sí hay ciertos parámetros históricos. Entonces, seguramente podemos discutirlos. Sea que los quieras aceptar o no, eso es decisión personal. Quisiera decir, desde un punto de vista personal, que si el Señor viene el año entrante o dentro de 50 años, para mí no es importante. Predicaré el mensaje de los 3 ángeles con el mismo fervor hasta que levante la cabeza al cielo. Por supuesto. Miremos qué cosas molestan y cómo podemos explicarlas. El gran problema realmente está en la semana cósmica. Esta es una de las diapositivas que usamos en la charla anterior, donde tenemos los textos de Salmos y Pedro ahí. Y dice, leemos, de hecho, en 2 de Pedro 3:8, mas, os amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y luego en el libro de Apocalipsis tenemos las referencias al periodo de 1000 años. Esto a lo largo de la historia ha llevado el concepto de que hay una gran semana de tiempo en la que cada día representa 1000 años. No es un concepto nuevo, es más bien bastante antiguo. Y entonces el milenio presupone que los demás días son también de 1000 años. Entonces, el problema que la gente tiene con la charla de la fecha de cierre para los 6000 años, y de nuevo, mi crimen fue que sumé 4 más 2 y me dio 6, lo cual es un problema, ¿no? Así que, ¿cuál es el problema con la fecha? Debemos hacernos esa pregunta. El problema es que la gente puede pensar que uno ha puesto una fecha específica. Ahora, he sido insistente en que no estoy dando una fecha específica. No estoy poniendo fechas porque el Señor puede quitarle o ponerle. Esa es su soberanía, no la mía. Entonces, ¿cómo puedo decir esto a la luz de lo que hemos hablado? ¿Puedo usar este estudio como si fuera definitivo en términos de tiempo? ¿O hay otros factores que deben ser tenidos en cuenta? No mencioné todas estas cosas en la otra charla, después de todo fue de 2 horas. Y si lo mencionamos ahora, se vuelve una de 3 horas. ¿Pueden la Biblia o los escritos de Elena de White ayudarnos en esto? Creo que la respuesta es sí. De modo que necesitamos considerar todas las posibilidades antes de crear ansiedad o excitación innecesarias. Y siempre es posible si uno dice, queda poco tiempo. Bien, poco es un término bien relativo, pero si uno, por ejemplo, dice, de acuerdo a cierto cálculo, hay un tiempo específico en el que este periodo se acaba, pero no podemos tomarlo como definitivo porque se le puede añadir o quitar. Es diferente a cuando uno usa tiempos proféticos, pues uno no puede quitarle o añadirle al tiempo profético. El tiempo profético es fijo. Eso lo discutiremos en un momento. Así que aquí hay algunas de las declaraciones de la charla anterior. Estas vienen de Elena de White. La gente dice, ¿por qué usar Elena de White? ¿Por qué no usar la Biblia? Bien, no usé la Biblia porque no pensé que fuera
el foro para usar los cálculos del obispo Ussher, entonces usé los escritos de Elena de White. Pero hubiéramos podido usar la Biblia, así como todos los antiguos que estudiaron esto. Ellos usaron la Biblia. Veremos algunas de estas cosas, de hecho. Esta fue una de las declaraciones. El Salvador del mundo no tuvo controversia con el enemigo, aquel que fue expulsado del cielo por no habérsele encontrado lugar en él, aquel que pudo influenciar a los ángeles de Dios en contra de su Rey Supremo y en contra de su Hijo, su amado comandante, y poner esa simpatía de su lado. Era capaz de cualquier engaño y después tú tienes esta declaración: por 4,000 años estuvo luchando contra el gobierno de Dios y no perdió nada de su poder para tentar y engañar. Ahora, muchas de las declaraciones son no definitivas en los escritos de Elena de White. Así que cuando ella habla de un periodo de 6,000 años, entonces es un periodo de 6,000 años. Y ella lo usa de manera general. No significa que sea absolutamente 100% 6,000 años en muchos casos. Aquí hay otra que es muy interesante que usamos en la charla anterior. A las orillas del Jordán se escuchó la voz del cielo, asistida por la manifestación de la excelente gloria, proclamando al Cristo como el Hijo del Eterno. Sabemos cuándo eso pasó. Eso fue en el bautismo de Jesús. El enemigo iba personalmente a encontrarse con la cabeza del reino que él vino a derrocar. Si fracasaba, sabía que estaba perdido. Por tanto, el poder de sus tentaciones fue acorde a la grandeza de aquello que perdería o ganaría. Por 4,000 años, ahí tenemos un punto de inicio. Desde que se dio la declaración a Adán que el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, él había estado planeando su forma de atacar. Esta es una declaración más definitiva. Tenemos un punto de inicio y un punto final. El punto inicial es cuando se le dice a la mujer que la cabeza de la serpiente será aplastada. Y el punto final es en el bautismo del Señor a las orillas del Jordán. Entonces, esta es una declaración más definitiva. Algunos dirán, pero ella también dice que hubo 4,000 años hasta el nacimiento de Cristo, o 4,000 años hasta la crucifixión. Sí, hay frases así. Si uno quiere calcularlo así, no hay problema. Pero esta frase es definitiva. Tiene algo especial, en mi opinión. Creo que es especial en mi opinión. Y creo que uno puede dar una opinión, ¿no? Estoy de acuerdo. Ok. La gente ha llegado a conclusiones distintas. Algunos llegan al nacimiento del Señor, algunos hasta la crucifixión. Yo llegué hasta el bautismo por la frase definitiva. Entonces, ¿por qué es importante esta fecha comparada con otras? Por la profecía de Daniel. Pero cuando vino el cumplimiento del templo, ¿qué quiere decir eso? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4:4 y 5. Y ese es el plan de redención. La venida del Salvador fue predicha en el Edén. Cuando se les hizo la promesa a Adán y Eva, ellos esperaron un cumplimiento rápido. ¿Cuál era la promesa? La cabeza de la serpiente sería aplastada. Sí, que la cabeza de la serpiente sería aplastada, exacto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador, pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento. Nuevamente aquí, el tiempo de su advenimiento. Si solo leemos esta frase, podemos inferir que se trata del nacimiento del Cristo. ¿Podemos tomarlo como la crucifixión? Probablemente no, por lo menos no con esta frase. Pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras siglo y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar: se han prolongado los días y fracasa toda visión. Ezequiel 12:22.
¿Qué podemos sacar de esto? El cumplimiento del tiempo fue ¿desde cuándo? Desde el momento en el que Adán recibió la promesa. Y fue revelado en la profecía de Daniel. De modo que nuevamente llegamos al año 27. Así tenemos una declaración profética muy específica que no puede ser movida. Sí, y la declaración de cuando Adán y Eva oyeron la promesa por primera vez, uno puede ir a la declaración anterior de los 4000 años y compararlas. Exactamente. Entonces, en mi opinión, esta es la fecha más prominente. No es la crucifixión. Esto no lo hace una falsa profeta, pues estaba hablando de un periodo de tiempo y no tiene que ser absoluto. Pero en mi opinión eran declaraciones absolutas y Daniel, por supuesto, es absoluto. Ahora entonces continuemos y veamos cómo lidió el Señor con esto. Marcos 1:13. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Él fue al desierto inmediatamente después del bautismo. Esa fue la primera etapa. Entró al desierto para ser tentado, para triunfar donde Adán había fracasado. Y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, esto es 40 días después, él sale del desierto. Y es interesante que él salió del desierto y estaba ahí empezando su ministerio. Y es interesante también que algunos de los discípulos de Juan, el Bautista fueron a Jesús porque Juan había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Refiriéndose, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Todavía era el año 27 cuando empezó su ministerio. Entonces Juan se refería al tiempo profético, hablando de la profecía de Daniel. No hay dudas al respecto a eso. Eso no puede moverse, eso está escrito en piedra. Ahora, algunas personas dicen, ¿por qué no usé los escritos del Espíritu de Profecía? Pues, bueno, los escritos de ella están en armonía con la Biblia, ¿no es cierto? Miremos la Biblia. Apocalipsis 10 nos lleva al momento en que la profecía de tiempo más larga del libro de Daniel sería descubierta. Y los 2300 días, ¿no? Y no estoy hablando del tiempo de la semana cósmica, que es un periodo de tiempo literal, después de los cuales no habrá más tiempo profético para predecir exactamente cuándo sucederán eventos profetizados. Sin embargo, habría señales ante las cuales los centinelas debían estar pendientes. Si vamos a Apocalipsis capítulo 10, donde se está descubriendo estas profecías, y dice, juro por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Es interesante que ese es el sello de Dios. También lo encontramos en el corazón del cuarto mandamiento, ¿cierto? Que el tiempo no sería más. Si tomáramos eso literalmente, significaría que el tiempo se detuvo cuando se abrió ese librito. Pero eso no es lo que significa, pues el tiempo continuó. El reloj sigue andando. Eso también significaría que el tiempo cósmico sigue andando, ¿no? Entonces lo que significa es que ya no hay más tiempo profético. Pero debemos estar pendientes de las señales. Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces nuestro trabajo es mirar las señales proféticas, lo cual fue la primera mitad de la charla. Debemos decir, estamos cerca. No hay que tratar de mandar la segunda venida a dentro de 100 años o 200 o 1000 años, ni decir que no va a venir mientras vivo. En mi caso no sería mucho tiempo, ya que me estoy envejeciendo. Pero ese es el meollo del asunto.
No va a haber más tiempo profético y no va a haber más tiempo definido después de eso. No quiere decir que el reloj se detenga. El año que viene será el 2021, nos guste o no. El reloj seguirá andando, pero no habrá más tiempo profético. Bueno, decimos que no habrá más tiempo profético, pero cuando hablas acerca de las profecías que todavía no se han cumplido, no están determinadas en el tiempo. No, no están determinadas en el tiempo profético exactamente. Hay eventos que deben de suceder, pero no hay tiempo profético específico para saber cuándo sucederá. Sabremos cuándo sucederán cuando estén sucediendo. Ahora, los escritos de Elena de White son muy claros también con respecto a esto. La Biblia dice que no habrá más tiempo profético, y ella dice lo mismo, que no habrá tiempo definido después de 1844. Eso no quiere decir que el reloj cósmico se detenga, simplemente significa que no habrá tiempo específico para decir que esto o aquello va a suceder. Miremos algunas declaraciones. Nuestra posición ha sido de esperar y velar, sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos de 1844. Entonces, después de 1844, que es el fin de la profecía de los 2300 días, no habrá más tiempo profético. Y eso lo traté en la charla, de manera específica. Dije que no habría más tiempo profético. Hay gente que está usando el tiempo profético intentando hacerlo encajar en el periodo de tiempo en el que vivimos. Eso no es acorde a las escrituras. Claramente hablamos de eso en la charla. Pero eso no afecta el tiempo cósmico. Así como nuestro tiempo continúa, no puede haber tiempo definido para la venida del Señor, ni siquiera en tiempo cósmico. Incluso si el tiempo cósmico nos dice que el año entrante es 2021, nos guste o no. Que el tiempo termine en el 2027 no quiere decir que el Señor venga en el 2027. Exacto, significa que, exactamente, significa que de acuerdo a un cálculo, en ese año será que se acaban los 6000 años. Pero no quiere decir que el Señor Jesús regrese entonces. Eso lo dejé bastante claro. Pero la gente tiende a entender mal, por lo que debemos ser muy cuidadosos. Miremoslo con más cuidado, de hecho. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido después de este lapso, el cual es Apocalipsis 10, 4 y 6, está citado, que ahora abarca desde 1842 a 1844. No puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el año de 1844. Ahí es cuando se acaba el tiempo profético. Cualquier intento de manipular esas profecías o de tomar periodos de tiempo de esas profecías y convertirlos en tiempo real no está en armonía con las escrituras. La mayoría, si no todas, las citas que Ellen White tiene con respecto a no poner una fecha o tiempo se refiere a tiempo profético. Así es muy claro. Entonces no debemos confundir el asunto. Aquí hay otra cita. Este tiempo, el que en el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo. El tiempo sigue. Ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético. Esto debe quedar muy claro, mis hermanos, que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. ¿De qué está hablando aquí ahora ella? Tiempo profético, ese es el contexto. Después de este lapso, refiriéndose al tiempo profético, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. Es bastante claro. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Bien, entonces el reloj no dejó de andar. Ya no hay más tiempo profético y no podemos manipular las profecías para que digan lo que queremos que digan. No podemos reaplicarlas.
No, exactamente, no podemos. Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se basa en el tiempo. No debemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. No sabremos cuándo vendrá el Señor. Ahora, estamos recibiendo mensajes diciendo que yo había puesto fechas, ¿no? Y que había establecido un tiempo definido. Y no es así, pues dije específicamente que esto no podemos usarlo, ya que el tiempo puede ser acortado o alargado. Por lo que no estamos poniendo una fecha específica. Eso no quiere decir que en el año entrante no será 2021. Pero el día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. Esta es una declaración fenomenal. Recuerda que en la charla anterior teníamos un documento de James White donde él dijo, usando a los teólogos mejor informados de la época, que en el versículo donde dice que nadie conoce el día ni la hora, ni siquiera el Hijo, que ese versículo en realidad debería decir hace saber. Pero algunas personas dicen, no me parece, ¿por qué debería ser hace saber? Pero siendo Jesús Dios, Él debe saberlo. Entonces algunos piensan que como Dios sabía, pero como hombre no, y se pone bastante confuso. Entonces miremos esto. Viene el deseado de todas las gentes. Esta es la fuente principal de Review and Herald, por lo que básicamente viene de la misma fuente. Esto es muy interesante. Y dice así, pero el día y la hora de su venida, Cristo no lo ha revelado. Explicó claramente a sus discípulos que Él mismo no podía dar a conocer el día o la hora. Ella no escribió que Él no lo conocía. Y sigue diciendo de su segunda aparición. Si hubiese tenido libertad para revelarlo, ¿por qué habría necesitado exhortarlos de una manera de constante expectativa? Eso es lo importante. Necesitamos una actitud de expectativa constante. Debemos estar pendientes de las señales, de los tiempos. Y por supuesto necesitamos tener nuestros corazones en armonía con Dios. Hay quienes aseveran conocer el día y la hora de la aparición de nuestro Señor. Son muy fervientes en trazar el mapa del futuro, pero el Señor los ha amonestado a que se aparten de este terreno. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Ahora, si uno mira el contexto histórico en el que se enmarca esto, la boda del Cristo con su novia, la consumación, cuando viene a tomar su esposa. En tiempos antiguos, cuando había una boda, no eran los que se casaban los que anunciaban la fecha. Era el padre el que tenía el privilegio de anunciar la fecha. Entonces, esto está de acuerdo con ese principio. Es muy interesante ver cómo la historia se correlaciona, pero es muy claro que aquí ella usa la frase dar a conocer, justo como la usó James White en su documento, Jaime White en su documento, y como citó a los teólogos de la época. No hemos de vivir dependiendo de la excitación originada por las fechas especiales. No hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las temporadas que no ha revelado Dios. Jesús ha dicho a sus discípulos que velen. Esa fue la primera mitad de la charla, mirar las señales de los tiempos, pero no fijándose en una fecha definida. Sus seguidores han de estar en la posición de los que están atentos a las órdenes de su capitán. Han de velar, esperar, orar y trabajar a medida que se acerque el tiempo de la venida del Señor. Pero nadie podría percibir precisamente cuándo será ese tiempo. Pero uno puede decir, está cerca. ¿Puede uno usar todo lo que tiene a la mano para decir que está cerca? Pues no sabéis el día ni la hora. No podréis decir que Cristo vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Tampoco debéis posponer su venida diciendo que quizá no se produzca ni en 10 ni en 20 años.
Y eso es exactamente lo que hice en la charla. Dije que no sabía si era 1, 2 o 5 años, no lo sé. Podría ser más, pero no debo, de acuerdo a esta información, decir que no va a venir en otros 10 o 20 o 100 o 200 o inclusive 1000 años. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor Jesús. Qué interesante, ¿no? No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Ver 2 de Pedro 3:12. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Ahora, eso es fascinante. Entonces uno puede apresurar la venida, uno puede acortar el tiempo, pero por la inactividad uno puede prolongar el tiempo. Al decir esto, significa que Dios solo vendrá cuando la iglesia haya hecho su deber. Bueno, hay declaraciones que hablan del tiempo que Dios ha fijado, pero no sabemos cuál es ese tiempo. Entonces, la historia del pecado no continuará indefinitivamente. Hay otras declaraciones que hablan del número que Él ha fijado para los que acepten el Evangelio. Y no quiero ir allá porque no puedo saber esas cosas. Pero bueno, hay otro punto aquí importante cuando hablamos del tiempo. La profecía es condicional. Y predecir un tiempo preciso puede crear desesperación en unos y acciones duras en otros. Y de nuevo, seamos muy específicos. Incluso en las profecías generales dice, si haces esto, eso y lo otro, entonces aquello sucederá. Por ejemplo, la promesa de Dios a Israel y las bendiciones y maldiciones. Si haces esto, esto y esto, eso y eso y eso, pasará. No hay un tiempo específico unido a eso. Pero eso no puede hacerse con la profecía de Daniel, que tiene un tiempo específico. Esa profecía está moldeada en concreto. No puede ser movida. De nuevo, las profecías con respecto a eventos son condicionales. Miremos algunos ejemplos bíblicos de eventos y profecías condicionales. La caída de Nínive y la predicación de Jonás. Jonás probablemente quedó petrificado al pensar que iba a quedar como falso profeta, pues él dijo, 40 días y ese sitio será destruido. Pero nunca pasó. ¿Por qué no? Porque era una profecía condicional. Ellos se arrepintieron. Dios pospuso entonces el juicio inevitable. ¿Nínive fue eventualmente destruida? Sí, cuando llegaron al punto de no arrepentirse. Entonces esa es una profecía condicional. Uno puede decir, esto o lo otro pasará, pero no pasa. La destrucción de Sodoma y Gomorra es una situación contraria. Aquí hubo una amenaza de destrucción y sí hubo destrucción. Pero Abraham intercedió, ¿cierto? Él intercedió. Eventualmente él dijo, ¿y si hay 50 justos, qué pasará? Y Dios dijo, no la destruiré. Y Abraham fue hacia abajo, ¿y si hay 10 justos? Y luego se rindió. Y fueron destruidas. En otras palabras, con el conocimiento de Dios, era un hecho absoluto que no habían 10, ni siquiera 5 justos en Sodoma, que fue destruida. La conquista de Canaán. Ellos, una vez más, hubieron podido entrar cuando llegaron a la frontera por primera vez, pero por la incredulidad y el mal reporte de los espías, y por haber el pueblo recogido piedras para apedrear a los 2 espías que habían llevado un buen reporte, Josué y Caleb, Dios los envió de vuelta al desierto por 40 años. Todo esto era condicional. Hubiera podido pasar, pero no pasó. Luego también tenemos
un retraso de 1888, cuando el primer asedio sucedió. Hubo leyes dominicales que llegaron a Estados Unidos. Si el mensaje hubiera salido con el poder con el que debiera haber salido, Cristo hubiera regresado y se hubiera acortado todo unos 120 años. Solo quiero decir, si puedo decir, tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra y tenemos el ejemplo de 1888. Entonces, de manera similar, en el tiempo del fin, tenemos lo mismo. Podemos decir que la iglesia debe ser perfecta antes de que Cristo regrese. Pero Dios, sabiendo que esto no pasará, por ejemplo, entonces será como Sodoma y Gomorra. Simplemente vendrá. Cuando un cierto nivel alcance, cuando llegue el tiempo de Dios, cuando llegue el tiempo que Dios ha fijado, entonces ese será el fin. En segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos decimos: ¿por qué no ha venido? Pues Él no se tarda, sino que es paciente y quiere que todos se arrepientan. No es mi trabajo decir cuándo vendrá el Señor. Solo puedo ver las señales y decir si está cerca, por lo que no estaba poniendo una fecha en esa charla en particular. Aquí hay otro aspecto que surgió por la charla, y hay un miedo que el mensaje pierda reputación, o que el profeta pierda reputación. Pero un verdadero profeta debe estar en armonía con la Biblia, ¿no es cierto? Ahora, si uno quiere en esta época levantarse y decir que el mundo tiene 6,000 años y que la semana cósmica ha terminado, la iglesia y uno va a perder la reputación. Pues dirán que te enloqueciste. Este mundo tiene millones y billones de años. Entonces, claro que será ridicularizado al decir esto. Y veremos esto con más detalle adelante. La Biblia dice en Isaías 8:20: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que todo lo que un profeta dice debe estar en armonía con la Biblia. ¿La Biblia dice que este mundo tiene cerca de 6,000 años? Sí, si la Biblia dice que esta tierra tiene cerca de 6,000 años, entonces la profecía que debe venir, por ejemplo, en los escritos de Elena de White, no puede exceder eso, pues debe estar en armonía con la Biblia. Entonces, si el profeta pierde la reputación por decir que 6,000 años, entonces la Biblia también pierde reputación. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? Esa debería ser nuestra siguiente pregunta. Y por cierto, esa fue una de las preguntas. ¿Por qué usar Elena de White y no la Biblia? Así que, ¿qué es lo que enseña la Biblia? ¿En qué creían los de la iglesia primitiva, los reformadores y los pioneros de la iglesia adventista con respecto a esto? Vamos a hacer una distinción y no estaremos hablando de tiempo profético, sino de tiempo real. Y una vez más, déjenme ser muy claro. Incluso el tiempo real no va a ser el freno que nos diga este es el límite, pues lo mismo aplica. El Señor puede venir antes, pues el tiempo puede ser acortado por las acciones y la predicación, o también puede posponer su venida. Aun cuando hay un reloj andando, está en poder de Dios decir si pasa antes o después de este tiempo. Yo no tengo la potestad de decir eso. Lo mismo aplica. Pero el hecho es que el reloj sigue andando y el año entrante celebraremos un año nuevo. Y el siguiente. Y el siguiente. Por lo que sea que dure andando el reloj. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? Y vamos a tener problemas de nuevo, porque depende de la Biblia que se use. Está la Septuaginta en el Antiguo Testamento contra el texto masorético.
Y el texto masorético es el hebreo. Y la Septuaginta es la versión de Alejandría que estaba en griego, que todo el mundo supone estaba por el tiempo del Señor Jesús, y muchos suponen que el Señor en realidad citó usando este texto. Así que, ¿por qué no nos da tanto miedo este concepto de la semana cósmica? Porque si vemos a los padres de la iglesia, a los pioneros, a los reformadores, todos ellos creían en esto. Entonces, ¿por qué nos da tanto miedo? ¿Por qué no deberíamos hablar de esto sino en susurros? Una de las razones es la alta crítica. La Septuaginta es otra razón. Y otra razón es la teoría de la evolución. Después del siglo XIX, cuando estas cosas empezaron a aparecer en el mundo, se volvieron problemas serios. Por lo que hoy día nadie quiere hablar de la semana cósmica. Ahora, tengo una pregunta para los espectadores y para ti también. ¿Es un crimen hablar de la semana cósmica? Para mí no. ¿Está en la historia? ¿Hay declaraciones claras en la historia al respecto? ¿Debemos eliminar la historia porque no está de moda en los tiempos en los que vivimos? No. Entonces, todos los que hablaron de esos antes, ¿deberíamos callarlos ahora? Bueno, miremos eso, de hecho.